Buenas, ¿cómo estamos? La pregunta de hoy, eh, ¿cómo se combate la adicción? La adicción no tiene que ser algo de sustancia como drogas, cigarrillo, puede ser cualquier cosa. Este, porque todo es en la mente, que te hace ser algo compulsivo. Tú empiezas a hacer cosas que normalmente te roba el tiempo tuyo, ¿verdad? Para dedicárselo a otro. Este, vamos a leer lo que dice Pablo. Pablo escribió en Romanos. Él, él describe la adicción. Okay, dice Romanos capítulo 7, empezando en el versículo 7. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es conducir a la ley, hubiera dicho, no codices. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad de proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida al pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debería haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Concluimos concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces lo que es bueno se me convirtió en muerte para él de ninguna manera. Más bien fue el pecado que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea que mediante del mandamiento se demuestra lo extremadamente malo que es el pecado. Okay, aquí es donde él describe la adicción él básicamente tenía. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy viviendo como esclavo al pecado. No entiendo por lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en lo que es la ley buena, que la ley es buena. Pero si en caso yo no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, es mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien lo que quiero, sino el mal que no quiero. Yo hago lo que quiero y no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Entendiste? Él está haciendo las acciones de él son compulsivas, que él no lo quiere hacer, pero como quiera lo hace. Así que descubro la ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque lo íntimo de mi ser es deleito de la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley,
que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y tener cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién se le librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, que la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pequimosa está sujetada a la ley del pecado. Ok, ya vemos, él identifica que él tiene el problema ese de la adicción, pero él también da cómo estar libre de eso, de someterse a Cristo en el próximo capítulo. En el capítulo 8, él empieza, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por el medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así se condenó Dios al pecado, a la naturaleza humana, a fin de lo que las justas demandas de la ley cumplirán en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan en la mente de los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan en la mente de los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras en la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemigo de Dios, pero no se somete a la ley de Dios y es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes que no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, es el que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo y no es de Cristo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto y a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó Jesús entre los muertos vive en ustedes, lo mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son de Dios, son hijos de Dios. Y ustedes no recibirán un espíritu de nuevo los esclavici al miedo,
sino el Espíritu que los adopta como hijos para permitir Abba Padre. Dice papito. El Espíritu mismo la asegura que a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Así que podemos ver que Dios dio Él dio la venida de ser libre, ¿verdad? Si estás sufriendo con eso, lo que tienes que es someterte. Tienes una adicción, tú te sometes. Entonces, sometiéndote a Cristo, el Espíritu que vive en ti, porque te entregaste a Cristo, Él te va a dar la oportunidad de tú, te da un deseo de leer la Biblia. Entonces lo que tú encuentras aquí, tú lo aplicas a tu vida. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 16, del versículo 15 al 18, vemos, porque tenemos que tener hermandad entre los creyentes. Entonces, tú tienes que buscar a alguien que te apoye, que te ayude a buscar las contestaciones que tú estás buscando. Dice en el versículo 15, 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 15. Bien, saben que la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que han dedicado a servir a los creyentes. Los recomiendo, hermano, que se pongan a disposición de aquellos y todo lo que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también de los de ustedes. Tales personas merecen que expreses reconocimiento. Entonces, pues, lo que le dieron, de acuerdo a lo que yo entiendo ahí, le dio instrucción, apoyo y respaldo. Así que uno se somete, Dios te va a dar las personas que van en tu camino para darte lo que tú necesitas, para que tú crezcas en fe, en la relación que tú tienes con Cristo. Así que piensa en eso y sean bendecidos.